En octubre pasado me obsesioné un poco con los ferrofluidos y tenía muchas ganas de intentar hacerlos yo. Busqué en línea y encontré muchos procedimientos distintos y parecía que era bastante claro. Sin embargo, cuando los probé, ninguno pareció funcionar. Cuando un ferrofluido se acerca a un imán o a cualquier campo magnético, deberían formarse estos picos de aspecto raro fácilmente y también seguirse viendo como un fluido. Pero lo que yo hice no hacía nada de eso, o se solidificó parcialmente y se formaron estos picos semisólidos. De todas formas, me gustó, pero estaba lejos de ser un ferrofluido adecuado. Honestamente, el no poder hacerlo y el hecho de que no había una buena receta en ningún lado me frustró bastante. Así que me propuse hacer mi mayor esfuerzo y comencé a leer toda la información relevante que pude encontrar. Luego empecé a intentar varias cosas y aproximadamente un mes después, por fin lo conseguí. De hecho, logré hacer un ferrofluido muy bonito que hacía mejores picos que los comerciales. Para mi último video, tuve que comprar el ferrofluido para hacer esta toma, pero esta vez esto es lo que yo hice. En una comparación directa, se puede ver que los picos en el mío son más afilados y grandes. Cuando se trata de hacer ferrofluido, la idea general es bastante simple. Es básicamente una suspensión estable de un compuesto magnético de hierro en un solvente. Pero en la práctica es más difícil y no tan simple como solo mezclar estas dos cosas. El compuesto magnético de hierro, que normalmente es magnetita, primero tiene que prepararse especialmente como nanopartículas y recubrirse químicamente con algo que las haga estables. La pregunta aquí es, ¿cómo lo hice? Bueno, esa es la idea de este video. Voy a mostrarles exactamente lo que hice, y el primer paso era hacer la magnetita. Para hacerla, necesitaba una fuente de iones hierro 3 positivo y hierro 2 positivo. En mi último video, usé cloruro de hierro, que hice para el hierro 3 positivo, y sulfato ferroso, que compré para el hierro 2 positivo. Sin embargo, esta no era la mejor forma de hacerlo. Prepararlos yo mismo requiere mucho tiempo y esfuerzo, y ninguno de ellos termina siendo súper puro. Me di cuenta de que era mucho más fácil y barato usar un líquido grabador de placas de circuitos. Esto es muy fácil de conseguir, así que compré 4 litros en mi tienda local por solo $50. Tiene como un 40% de cloruro de hierro o cloruro férrico, y lo usé directamente como mi fuente de hierro 3 positivo. Pero para obtener hierro 2 positivo tuve que hacerlo a partir del líquido grabador 3 positivo, pero fue bastante fácil. Solo tenía que reducir los iones 3 positivo a iones 2 positivos usando lana de acero. Vacié en un vaso de precipitados parte del cloruro de hierro y también eché un poco de lana de acero. Casi de inmediato comenzaron a reaccionar y el hierro 3 se estaba reduciendo a hierro 2. Al hacerlo, 2 iones hierro 3 se convertían en 3 iones hierro 2, lo que significaba que la concentración estaba aumentando. Muchos de los procedimientos que vi en línea no tomaban esto en cuenta y asumían que la concentración permanecía igual. Sin embargo, al final iba a tener 1.5 veces más iones hierro 2 que del hierro 3 con el que empecé, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y es que después, cuando haga la magnetita, voy a tener que mezclar la solución que hice de hierro 2 con más hierro 3, y la proporción entre ambos es muy importante. Equivocarse en esto, especialmente por un factor tan grande como 1.5, definitivamente llevaría a una magnetita de mala calidad y arruinaría toda la preparación. Este proceso era exotérmico, es decir, que libera calor. Es por eso que la solución se calentaba poco a poco. Pero ese calor extra en realidad era algo bueno, porque hacía que la reacción fuera más rápida. En el curso de unos cuantos minutos, el color rojo anaranjado oscuro del hierro 3 desapareció lentamente y se fue volviendo verde por todo el hierro 2. La idea aquí era seguir agregando lana hasta que básicamente dejara de reaccionar y luego dejarla reposar un poco. Volví a los 10 minutos, y ahora el color verde se estaba volviendo mucho más evidente. Lo único que hice fue agitarla y luego la dejé reposar por unos 30 minutos más. Parecía que ya había desaparecido casi todo el color rojo anaranjado y que probablemente estaba por terminar. Sin embargo, quería asegurarme de que no quedara hierro 3, así que lo dejé reposar en la noche. Esto fue lo que vi en la mañana, no necesariamente bonito. Aún quedaba mucha lana de acero, pero también se había formado este sólido blanco verdoso que creo que era cloruro de hierro. Supongo que no había suficiente agua para disolverlo todo y comenzó a precipitarse.
Sin embargo, esto era bastante fácil de resolver, solo agregué más agua destilada. La mezclé lo mejor que pude y luego, igual que antes, la dejé reposar un rato. Finalmente se separó y me quedó esta bonita solución verde. Ahora el siguiente paso era eliminar toda esta basura extra. Esto lo hice pasando todo por un filtro de café normal y se drenó directamente en la botella en la que lo iba a almacenar. Cuando todo se filtró, lavé el vaso, la lana de acero en el filtro y el filtro con bastante agua destilada. Cuando terminé de hacer esto, quité el embudo y rellené todo con más agua destilada hasta el nivel que había marcado previamente en la botella. Esto me dio un volumen total de unos 300 mililitros y me permitió calcular la concentración relativa de esta nueva solución de hierro 2. Para quienes les interese, incluí todos los cálculos que hice junto con algunos detalles extra. Y luego, después de esto, eché unos clavos de hierro. Es fácil que esta solución de hierro 2 se vuelva a oxidar a hierro 3 por el oxígeno en el aire. Sin embargo, al agregar estos clavos, se puede volver a reducir a hierro 2. En este punto, la solución de hierro 2 estaba lista y ahora ya podía empezar. En el video anterior usé mi plato calefactor para agitar, pero me di cuenta de que no era suficientemente rápido ni fuerte, especialmente al hacerlo a gran escala. Así que compré un bonito agitador de cabezal elevado en Amazon que es básicamente una batidora de alta tecnología. Además, en eBay compré una varilla cubierta con teflón barata. Ok, en lo referente al equipo estaba listo, pero para hacer la magnetita solo necesitaba otro ingrediente. Una solución concentrada de amoníaco que normalmente es de alrededor del 28% y la compré en línea. Para empezar, llené este contenedor con alrededor de 3 litros de agua destilada y encendí una agitación muy ligera. Luego añadí 60 mililitros de la solución de hierro 2 seguida de 75 mililitros del hierro 3 y las dejé agitarse otros 10 minutos. Durante este tiempo instalé un embudo adicional y lo llené con unos 100 gramos del amoníaco concentrado. Se puede ver aquí que en este punto, las revoluciones por minuto del agitador eran 463. Cuando pasaron los 10 minutos, aumenté la agitación a 1200 y abrí el embudo adicional. Casi de inmediato, se formó mucho sólido oscuro, pero el agitador lo dispersó rápidamente y desapareció. Pero a medida que se añadía más amoníaco, empezó a quedarse ahí, y al final todo se volvió marrón. Esto se debió a que al añadir el amoníaco básico, el pH aumentó lentamente. Cuando llegó arriba de 4, empezó a reaccionar con los iones hierro 3 para formar hidróxido de hierro 3 marrón e insoluble. Entre más amoníaco se agregaba, los iones hierro 3 se iban transformando y el pH siguió aumentando. Cuando llegó a alrededor de 9, empezó a convertir a los iones hierro 2 en hidróxido de hierro 2, pero estos no duraron mucho tiempo. Casi inmediatamente después de formarse, se combinaron con el hidróxido de hierro 3 para hacer magnetita negra. Si lo único que hubiera querido era hacer magnetita genérica, no hubiera necesitado montar esa instalación, hubiera podido mezclar directamente mi hierro 2 y mi hierro 3 y echarlos a amoníaco, incluso sin agitarlos. La razón por la que lo hice así fue porque necesitaba que la magnetita se formara como nanopartículas. Esta parte del proceso fue sorprendentemente exigente y me di cuenta que incluso cambios menores como la velocidad de la agitación o qué tan rápido agregar a la base podían afectar bastante el resultado final. En general, quería agitarlo lo más rápido posible, porque a medida que la velocidad de agitación aumenta, el tamaño de las partículas tiende a disminuir. Sin embargo, entre más rápido agitaba, más aire se mezclaba en la reacción, y eso provocaba que más hierro 2 se oxidara a hierro 3. Esto alteró la proporción de hierro 3 a hierro 2, y si no tenía en cuenta eso, la calidad de la magnetita se vería afectada. Para la magnetita, la proporción perfecta entre hierro 3 y hierro 2 es 2:1. Lo que hice en su lugar fue utilizar mucho más hierro 2 y lo añadí en una proporción de 1.7:1. De este modo, cuando se oxidara y se convirtiera en hierro 3, podría combinarse con parte del excedente de hierro 2. Esto me dio un poco de espacio y permitió que la reacción fuera mucho más tolerante al oxígeno. Sin embargo, cuando la reacción terminó, tampoco quería que hubiera un exceso de hierro 2 flotando. La velocidad a la que añadí la base también afectó el tamaño de la partícula, pero eso también dependía de la velocidad de agitación.
Añadirlo más rápido hubiera resultado en partículas más chicas. Sin embargo, si la agitación no hubiera sido suficientemente rápida, hubiera causado que se formaran partículas más grandes. Básicamente, si agitaba muy rápido, podía oxidarse demasiado. Pero si agitaba muy lento, el tamaño de las partículas sería muy grande. Además de eso, había otras variables como cuánta más agua tenía que agregar a esta reacción, y cosas como la temperatura, por lo que tenía que encontrar un equilibrio entre todos estos factores. Definitivamente está lejos de ser perfecto, pero lo que vi que funcionaba era hacerlo a temperatura ambiente, una dilución de 20 veces y una velocidad de agitación de unas 1200, como dije antes, y agregar la base en el transcurso de 20 minutos, pero agregar la base hizo que la mezcla se espesara, así que durante este tiempo fui aumentando poco a poco la agitación a unas 1500. 20 minutos después había terminado de agregarle el amoníaco y lo dejé agitarse otros 15 minutos. Pero mientras esperaba, preparé la solución que iba a usar para estabilizar las nanopartículas. Esto lo hice usando ácido oleico que compré en eBay y un poco más de la solución de amoníaco concentrado. En un vaso puse 15 gramos de ácido oleico, seguidos de 20 mililitros de agua y 10 mililitros de amoníaco. Casi de inmediato, el amoníaco empezó a reaccionar con el ácido oleico para formar un jabón llamado oleato de amonio. Lo agité hasta convertirlo en una masa espesa y prácticamente estaba listo. Cuando habían pasado casi 15 minutos, volví a la reacción y llené el embudo de adición con 15 gramos más del amoníaco concentrado. Este amoníaco se agregó rápidamente en un minuto más o menos, y cuando terminó revisé el pH y vi que era básico, quizá justo por debajo de 10. Luego retiré el embudo y vacié todo el jabón que acababa de hacer. Tiene tendencia a quedarse pegado en el vaso, así que para sacarlo tuve que lavarlo un par de veces con agua destilada. Luego lo dejé en agitación los siguientes 20 minutos y mientras tanto fui aumentando poco a poco las revoluciones hasta alrededor de 1900. Lo que estaba ocurriendo aquí era una interacción entre las moléculas del jabón de oleato de amonio y las nanopartículas de magnetita. Los extremos polares cargados del oleato de amonio eran atraídos por la superficie de la magnetita. Esto hizo que se absorbieran en su superficie y sobresalieran sus largas colas hidrófobas. Uno de los mayores problemas de las nanopartículas de magnetita es que tienden a agruparse y dejar de ser nanopartículas. Pero con el oleato de amonio en su superficie y con todas estas colas sobresaliendo, las partículas se estabilizan porque hay físicamente una obstrucción que evita que se acerquen. En la superficie comencé a ver mucho de algo marrón que podía ser preocupante porque podría indicar una oxidación no deseada. Creo que más bien era espuma jabonosa que estaba llena de pequeñas partículas de magnetita. Claro que puedo equivocarme y que sí fuera por oxidación, pero no creo que haya sido el caso. Originalmente retiré el embudo porque al mezclarse todo esto poco a poco se llenaba de espuma y no quería que estorbara. Pero ahora que estaba por terminar y se veía relativamente estable, lo volví a poner. Pero esta vez, en lugar de llenarlo con concentrado de amoníaco, le puse ácido muriático. ¿Qué hice? Solo mezclando una parte del ácido concentrado con 2 partes de agua destilada. Y cuando pasaron unos 20 minutos, comencé a agregar el ácido. En ese momento la mezcla seguía muy básica con mucho exceso de amoníaco, y eso fue lo primero que atacó el ácido. Esto produjo mucho cloruro de amonio y el pH disminuyó lentamente. Cuando finalmente se consumió la mayor cantidad de amoníaco, comenzó entonces a atacar el jabón de oleato de amonio sin reaccionar, así como el oleato de amonio que estaba en la superficie de la magnetita. En ambos casos, lo convirtió de nuevo en ácido oleico aceitoso, que era completamente insoluble en agua. Esto hizo que la magnetita se separara lentamente y el objetivo era hacer que el pH disminuyera un poco por debajo del neutro a un 6 o un 7. Durante la mayor parte de esta adición, las cosas pasaron sin novedad y no parecía que sucediera algo. Todo lo que hice fue revisar el pH cada cierto tiempo para controlar su avance. También de vez en cuando rellenaba el embudo con más ácido al 10% porque necesitaba más de lo que le cupo al inicio. Cuando estaba por terminar, la espuma de jabón había desaparecido bastante y las partículas de magnetita recubierta comenzaron a separarse del agua. En ninguno de los procedimientos que leí en línea usaban ácido, sino que lo hacían con calor. Y es que alrededor de los 85 o 90 grados Celsius, el oleato de amonio comienza a descomponerse en amoníaco y ácido oleico.
Entonces la alta temperatura expulsa el amoníaco del agua y cuando finalmente desaparece, la solución está alrededor del neutro. Sin embargo, intenté eso en mi último video y en otras pruebas y nunca vi que realmente funcionara. Además, eso desprendía mucho gas de amoníaco en el aire, lo que por supuesto que puede ser riesgoso. Y sobre todo, calentar grandes cantidades de agua puede ser una lata y puede tomar muchísimo tiempo. Usar ácido no es solo más fácil, seguro y rápido. En mi experiencia, también da mejores resultados. Este hallazgo en parte está fundamentado por un artículo X que encontré en el que comparan la temperatura con la calidad del recubrimiento del ácido oleico. Se dieron cuenta de que se relacionaban directamente. Entre más aumenta la temperatura, peor es la calidad. Cuando finalmente llegó al punto neutro, repentinamente cambió el color. Toda la espuma se puso blanca y comenzó a separarse bastante magnetita. Aunque esto no fue evidente de inmediato, ya que la agitación seguía siendo muy fuerte, pero cuando la acabé, se hundió rápidamente. En este punto, la magnetita estaba lista, y ahora solo tenía que separarla del agua y limpiarla un poco. Esto fue bastante fácil de hacer. Solo necesitaba un imán, agua destilada y algo de alcohol isopropílico. El primer paso era deshacerme de toda esa agua extra y vertí en un vaso toda la que pude. Luego saqué la mayor parte de las partículas usando un imán. Había unas que seguían flotando, pero lo que no era atraído casi de inmediato era debidamente magnético y yo no quería eso. Luego vacié esta agua con la ayuda del imán y volví a hacer lo mismo. La tercera vez ya pude incluir bastante de la magnetita que estaba asentada al fondo. Y esto hizo que la separación con el imán fuera mucho más interesante. Ahora la idea era separar la magnetita en 3 porciones más o menos iguales. Idealmente no hubiera hecho una pila grande, pero el imán más fuerte que tenía no era suficiente para sostener tanta magnetita. Lo que tenía en el vaso en ese momento era quizás lo máximo que soportaba ese imán. Así que cuando se separó, lo quité, vacié el agua y traje un vaso nuevo. En este, vacié lo que me pareció que era la misma cantidad. Hice lo mismo con el imán y luego traje otro vaso. En este, vertí el resto. Y también lavé el contenedor con un poco de agua, para asegurarme de obtener lo más posible. Cuando puse el imán se separó como antes, pero había mucho más aquí que en los otros. Cuando terminé y los formé así, intenté emparejarlos. El siguiente paso era lavar la magnetita, pero como el proceso fue el mismo para los tres, solo voy a mostrar lo que hice en uno. En general, el proceso era bastante sencillo. Básicamente solo tenía que agregar agua destilada y mezclarla. Luego de hacer esto por un rato, cuando sentí que había deshecho todos los pedazos sólidos, puse un imán debajo y conté 5 segundos. Las partículas altamente magnéticas se separaron rápidamente, pero las más débiles necesitaban más tiempo. Así que no solo limpié mi magnetita y le quité los productos secundarios de la reacción, sino que también me ayudó a deshacerme de las partículas inservibles. Hice este lavado con agua 3 veces en total y luego pasé a lavarla con isopropanol. Lo que hice aquí fue prácticamente lo mismo, salvo que descubrí que en los 2 primeros lavados con alcohol, la magnetita tardaba un poco más en separarse. Por lo que en lugar de esperar 5 segundos antes de botarlos, esperé unos 15. Pero en el tercero fue mucho más rápido y el alcohol terminó casi transparente. Había terminado todos los pasos de lavado, pero tenía que pasar lo que estaba en el vaso en este tazón. Hacerlo manualmente con una cuchara o algo así es una lata. Descubrí que la forma más fácil y también más rápida era añadirle más alcohol, mezclarla y vaciarlo en el tazón. Luego separar el alcohol con el imán y vaciarlo de nuevo en el vaso. Luego de hacerlo varias veces, al final la mayor parte de la magnetita estaba en el tazón.
Con el imán todavía pegado, puse el tazón boca abajo para vaciar el alcohol que quedaba. Luego hice exactamente el mismo proceso de lavado en los otros dos grupos y los dejé aquí. Unos 10 minutos después parecía que se había escurrido la mayor parte del alcohol, pero todavía quedaba algo ahí. Era muy importante secarlas totalmente, y para hacerlo usé una cámara de vacío. Esta es la cámara que usé. La compré en Amazon por alrededor de $100. La bomba que usé también es de Amazon. Compré todo esto hace tiempo, cuando estaba trabajando en mi proyecto de madera transparente. Además de esto, era muy importante conseguir agente secante de cloruro de calcio y compré un poco en Home Depot. En la cámara, lo primero que había que hacer era echar una buena cantidad de cloruro de calcio. Y encima de esto, hice una pequeña plataforma con poliestireno y un pedazo de cartón. Metí los tazones con la magnetita y también los mezclé un poco. Luego cerré la cámara y encendí la bomba, pero no la llevé a un vacío total, porque a veces eso provoca salpicaduras. Más bien llegué a cierto punto y luego dejé la válvula ligeramente abierta para que la presión disminuyera lentamente. Para cuando llegó al vacío completo, parecía que se estaba comportando, así que abrí la válvula totalmente. Luego de bombearla así unas 5 veces, parecía que se había ido casi todo el alcohol y volví a cerrar la válvula. Unas horas después volví a presurizar la cámara, la abrí y mezclé todo otra vez. Esto no era realmente necesario, pero descubrí que eso ayuda a acelerar las cosas un poco. Luego de hacer esto, volví a taparla, hice otro vacío y la dejé toda la noche. El alcohol o el agua que quedara se evaporaría poco a poco y el cloruro de calcio del fondo los recogería constantemente. A la mañana siguiente estaba listo, así que la abrí y saqué todo. En este punto era un polvo realmente seco. Raspé todo lo que pude de cada tazón y los combiné en uno. También lo pesé y vi que tenía un total de 26 gramos. Cuando empecé a hacer ferrofluidos, suponía que la magnetita en este punto sería grasosa y asquerosa. Sin embargo, no era así para nada, sino solo un polvo seco normal. Los pedazos grandes se veían muy sólidos, pero en realidad fue muy fácil romperlos con los dedos y hacerlos polvo. Pero hay que tener cuidado, porque se trata de nanopartículas, es importante no respirarlas. En fin, había conseguido hacer la parte del ferro fluido, y el siguiente paso era añadir el líquido. En lo que respecta a los ferrofluidos, están los de base de aceite y los de base de agua. Todo depende de qué se haya usado para recubrir las partículas de magnetita. En mi caso, como vimos, las recubrí con ácido oleico no polar y aceitoso, así que obviamente tenía que ser un ferrofluido a base de aceite. Para este tipo, el solvente más común que usa la gente es queroseno, porque es barato y fácil de conseguir, y no se evapora tan rápido como otros solventes. Para facilitar las cosas, dividí el lote aproximadamente a la mitad porque me di cuenta que mezclar cantidades grandes era muy molesto. Para esta mitad primero lo pesé y resultaron ser aproximadamente 12 gramos. Y me di cuenta de que una cantidad adecuada de queroseno es 85% de esta masa, así que agregué 10.2 gramos. En cuanto lo agregué, comenzó a disolverse y el líquido rápidamente se puso negro. Siendo totalmente técnicos aquí, la magnetita no se está disolviendo realmente, sino que está entrando en suspensión. Y es que las nanopartículas no son solubles en el solvente, pero son tan pequeñas que se pueden dispersar fácilmente. El recubrimiento de ácido oleico ayuda evitando que las partículas se acerquen demasiado entre ellas y también permitiéndoles interactuar con el solvente no polar. El resultado es una suspensión estable llamada coloide, en la que casi toda la magnetita está disuelta. Pero incluso luego de mezclar durante unos minutos todavía quedaba bastante. A veces parecía que no estaba pasando nada, pero es que genuinamente es un proceso muy largo. Para acelerarlo, pude haber agregado más queroseno, pero mi objetivo era hacerlo tan concentrado como fuera posible. Cuando por fin parecía que ya no quedaba casi nada, fui por uno de mis imanes. Me di cuenta de que cuando quedaba un poco de sólido esto ayudaba, pero además era una forma aceptable de ver si el fluido estaba funcionando. Cuando lo acerqué, todo el líquido se fue hacia él
y se formaron unos bonitos picos y eso me dio gusto. En cuanto a mezclar cosas, el imán ayuda porque atrae todos los sólidos a un punto y los mantiene ahí con bastante fuerza, y eso hace que sea más fácil aplastarlos en la pared del tazón. Hice esto mismo durante unos 5 o 10 minutos más moviendo la varilla de vidrio de un lado al otro hasta que finalmente todo desapareció. Estaba mezclando esto sobre una tabla como esta, así que cuando terminé pude probarlo poniendo un imán por debajo. Cuando lo hice, el resultado me puso muy feliz, porque en este campo magnético no parecía que se estuviera volviendo más viscoso o algo así. En mi opinión, ver esto fue una de las cosas más importantes, porque es lo que diferencia a un ferrofluido adecuado de muchos de esos métodos de hágalo usted mismo que pululan en la red. Eso es lo que hacen, especialmente los que mezclan tóner de impresora con un aceite, son mucho más cercanos a algo llamado fluido magnetorreológico, o MR para cortar. En un fluido MR, las partículas son mucho más grandes y por eso mismo no son capaces de mantenerse suspendidas. Cuando se exponen a un campo magnético, comienzan a separarse del solvente y aumentan su viscosidad. Dependiendo del tamaño de la partícula y de qué tan bien estén recubiertas, a veces pueden solidificarse parcial o incluso totalmente. Esto no quiere decir que los fluidos MR sean una total pérdida de tiempo o que sean inútiles, porque tienen lo suyo de interesantes. Mientras trabajaba en este proyecto, los hice varias veces por accidente, pero me parecieron bastante geniales. Por ejemplo, este era un líquido, pero cuando acerqué el imán, se puso mucho más denso. Sin embargo, cuando retiré el imán, casi de inmediato volvió a ser un líquido. Creo que esto ocurrió porque algunas de ellas eran bastante pequeñas y se mantenían suspendidas, pero otras eran atraídas por el imán. Lo que tenía aquí no era totalmente un fluido MR, sino una mezcla con ferrofluido. Pero en otros casos, cuando la prueba falló totalmente, terminé con partículas que eran demasiado grandes. Y prácticamente todas eran atraídas por el imán, y el efecto de solidificación era mucho más fuerte. Y debido a todo el contenido sólido, aún podían formarse picos, pero eran mucho más afilados. Pero bueno, volviendo al ferrofluido, descubrí que era mucho más divertido cuando está más extendido, así que lo vacié en un plato más grande. En mi opinión, así era definitivamente más entretenido, y creo que los efectos visuales son más bonitos. Los picos parecen sólidos, pero lo genial es que son totalmente líquidos. No pueden sostenerse mucho tiempo, y cuando los tocaba con mi varilla de vidrio, se quitaban. Pero lo que me pareció interesante fue que había mucho líquido debajo de los picos y podía sostener la varilla. El fluido magnetizado se atraía fuertemente a sí mismo. Y fue sorprendente la fuerza con la que repelía la varilla. El fluido solo puede hacer picos cuando el campo magnético que lo atraviesa es casi vertical. Esto fue lo que pasó cuando puse el imán de lado, y casi todo el campo viajaba paralelo a él. Solo se podían formar picos en los extremos y la parte central era una bola lisa. Y cuando giré el imán, se produjo este efecto genial. Esto que tenía aquí era solo la mitad del lote, así que mezclé la otra parte con queroseno y la vacié también. Pero parece que todo ese fluido sobrecargó al imán, así que decidí usar uno mucho más grande que conseguí esa mañana. Parecía que podía manejar todo ese fluido mucho mejor y los picos eran más grandes. A estas alturas ya me había divertido mucho jugando con él, pero quería mostrar una cosa más. Mencioné antes que no se volvió más viscoso en el campo magnético, pero en general casi no era viscoso. Tenía la viscosidad del queroseno normal, a pesar de que la mitad era magnetita. En todas las pruebas que hice, noté que la viscosidad es algo muy importante que hay que ver, y siempre que era más espesa, era una muy mala señal. A veces, al principio funciona y parece ferrofluido, pero en el transcurso del día, normalmente se separa o se solidifica.
La mayoría de las veces esos lotes terminan en la basura, pero a veces terminan siendo fluidos MR, que como dije también pueden ser interesantes. Para medir el rendimiento pasé todo a una probeta graduada y resultaron ser poco más de 30 mililitros. Hubo una pequeña pérdida en todo lo que se quedó pegado en el disco, pero en general era más o menos lo que siempre obtengo. Ya vimos lo que hizo mi ferrofluido. Quiero compararlo rápidamente con el comercial. Este de aquí es un poco del fluido comercial que compré, y este es el que yo hice. Los picos del mío son significativamente más grandes y en mi opinión son más impresionantes. El tamaño de los picos depende sobre todo de la concentración de magnetita en el fluido, y creo que el mío tenía mucho más. En todas las pruebas que hice traté de saturar el queroseno, pero aun cuando este proceso es caprichoso, conseguí resultados consistentes. Esta prueba fue solo la mejor que filmé, pero hice otras que no grabé que eran de mucho mayor calidad. Por ejemplo, en este que no filmé, los picos eran absolutamente enormes. Antes de hacer eso, honestamente no tenía idea de que los ferrofluidos podían hacer picos tan grandes. El proceso que hice fue casi exactamente el mismo, y no estoy seguro de qué fue lo que causó la diferencia, pero me estoy esforzando para averiguarlo, porque lograr un ferrofluido así todas las veces sería increíble. Pero volviendo al plato casi vacío, puse un imán debajo de él y se pueden ver que se forman estos piquitos. Creo que hacer esto con una cantidad pequeña de fluido es una prueba adecuada para ver qué tan bueno es. Cuando el fluido es de alta calidad puede formar picos pequeños fácilmente, aun cuando casi no haya nada. Me gusta pensar que las nanopartículas son como pequeños píxeles, donde el tamaño determina el pico más pequeño que pueda formar, así como la resolución. Cuando las partículas son más grandes y su tamaño no es uniforme, la resolución es mala y forman picos más grandes y feos. Cuando son muy pequeños y uniformes, hacen estos piquitos muy bonitos y afilados. Además de hacer picos de fluido en un plato, hay otras cosas increíbles que se pueden hacer. Lo primero es añadir agua a un frasco y luego echar unas gotas de fluido. El queroseno solo es mucho más ligero que el agua, pero con toda esa pesada magnetita se hunde hasta el fondo. Y con el agua alrededor, el ferrofluido ya no se pega al vidrio. Luego puedo moverlo con imanes y se convierte en un juguetito muy divertido. Sellar el frasco también fue muy fácil. Solo tuve que llenarlo al máximo con agua y luego le puse la tapa. Ahora, la verdad es que no tengo idea por qué, pero por alguna razón nunca me aburro de jugar con esto. Al día de hoy lo tengo al menos desde hace unas cuantas semanas y todo el tiempo me descubro jugando con él. Como nota al calce, intenté hacer esto con un par de ferrofluidos comerciales y no funcionaron. Solo por su olor me di cuenta de que eran a base de queroseno, pero creo que también les agregaron muchos aditivos que los arruinaron. Como segunda nota, con el ferrofluido de este video, decidí hacer 5 más de estos frasquitos y regalárselos a los espectadores. Los voy a mandar a cualquier parte del mundo totalmente gratis. Voy a explicar cuál será la dinámica al final del video. Creí que sería divertido hacerlo a una escala mayor. Así que hice lo mismo con una botella más grande. Sin embargo, cuando lo hice fue evidente que este fluido no era tan bueno como otras pruebas. Aunque funcionaba y se veía genial, los picos no eran muy buenos. Además me di cuenta de que tenía muchas burbujas atrapadas. Esto lo hizo menos uniforme y no tan liso como debía haber sido. En comparación, esta es otra botella que hice usando otro lote que hacía muy buenos picos y se puede ver que es mucho más limpio. Es bastante más liso y sin esas burbujas, y además sus picos son mucho más fuertes. No estoy muy seguro de por qué ese lote salió con tantas burbujas, pero seguro tiene algo que ver con el surfactante, aunque la preparación de ambos fue exactamente la misma. Así que no sé bien por qué hubo tanta diferencia. Cambiando un poco de tema, otra cosa interesante que tienen los ferrofluidos es que se usan normalmente como lubricantes porque se pueden pegar a cosas como imanes y crear un colchón líquido. Con esto, el imán puede estar totalmente separado de la superficie y deslizarse muy fácilmente. Y aunque esto definitivamente me parece genial, descubrí que es aún más divertido usarlo para hacer arte.
El colchón de fluido también permite al imán deslizarse sin esfuerzo sobre el papel y conforme se mueve va dejando una muy pequeña cantidad. El resultado de esto fueron unas líneas sorprendentemente suaves con bordes extremadamente nítidos y precisos. En los siguientes 30 minutos, la mayor parte del queroseno se evaporó y se volvió aún más brillante. Nunca he sido buen dibujante y lo que hice fue bastante aleatorio, pero por alguna razón sentí que estos simples diseños eran extrañamente interesantes. También intenté hacer esto unas cuantas veces con este ferrofluido comercial, pero nunca funcionó muy bien. Contiene aditivos oleaginosos que hacen que se tarde mucho en secar, y además tiende a traspasar en el papel. Esto hace que los bordes no sean tan nítidos. Además, el fluido comercial está más diluido, así que no se ve tan negro. Para ser justos, esto solo lo intenté con un fluido comercial. Puede haber otros con los que funcione, aunque honestamente lo dudo, ya que casi todos los comerciales contienen otros aceites y aditivos, pero, puede ser posible. En fin, creo que es todo por este proyecto. Estoy muy contento de haber podido hacer finalmente ferrofluido y que de alguna forma sea incluso mejor que los comerciales, pero aún hay mucho que hacer. Mi siguiente meta importante es tratar de hacer que el proceso sea duplicable y también a mayor escala. Pero no estoy seguro de publicarlo, porque de momento ya terminé con los ferrofluidos. El desorden que generan es increíble y prácticamente todo termina cubierto de hierro aceitoso. Además, he estado pensando demasiado en ferrofluidos últimamente, al punto de que, literalmente, los veo con los ojos cerrados. Probablemente lo haga dentro de muchos meses, cuando haya olvidado qué tan malo es trabajar con ellos y me haya convencido a mí mismo de que es buenísima idea volverlo a hacer. En fin, dicho esto, es hora de los regalos. Como dije antes, hice 5 frasquitos de estos y voy a darlos totalmente gratis. También puedo mandarlos a cualquier parte del mundo sin costo. Para poder ganar, lo único que tienen que hacer es ir al enlace en la descripción y ahí pueden obtener un pase haciendo unas cuantas cosas distintas. Por ejemplo, puede ser tan sencillo como visitar mis páginas de YouTube o entrar a mi Instagram. Mientras están ahí pueden suscribirse o seguirme si quieren, pero no es necesario para ganar. Voy a hacer el sorteo de ganadores en una semana y voy a publicar los resultados en YouTube y en Twitter. Y personalmente voy a enviar un correo a las personas que ganen. Una vez dicho esto, creo que ahora sí es el final del video. Espero que lo hayan disfrutado y que la duración no los haya hartado. Nos vemos en el siguiente. Como siempre, muchas gracias a todos los que me apoyan en Patreon. Todos mis benefactores pueden ver mis videos por lo menos 24 horas antes de que los publique en YouTube. Además, en Patreon pueden enviarme mensajes directamente y si me apoyan con $5 o más, su nombre aparecerá al final como pueden ver aquí.